María siempre había sido de esas mujeres que la vida forja a martillazos. Se levantaba cuando el barrio aún dormía, cuando los gallos apenas pensaban en cantar y el sol ni asomaba la primera línea de luz. A las 5 de la mañana ya estaba con el uniforme de trabajo puesto, el cabello recogido en un moño rápido y las manos listas para enfrentar otro día limpiando casas ajenas. Sus 3 hijos, Andrés, Julián y Valeria, crecieron dentro de esa rutina sin notar su peso. Para ellos, la comida simplemente estaba, los cuadernos aparecían cada inicio de año, el uniforme misteriosamente pasaba de arrugado a perfecto durante la noche. Nunca se preguntaron qué había detrás de todo aquello. Y María nunca lo dijo. Era de esa clase de madres que callan para no preocupar, que sonríen para no romperse, que siguen aunque no puedan más. Sin embargo, había algo que siempre la acompañaba en silencio, la sensación de que sus esfuerzos eran invisibles. No pedía aplausos, no pedía homenajes, solo un simple gracias. Pero ese gracias nunca llegaba. Y aunque no lo admitiera, dolía. Porque una cosa es cansar el cuerpo, y otra muy distinta es cansar el alma. Y justo aquí, si estás escuchando esta historia, quiero aprovechar para decirte algo importante. Fuego, si te gusta este tipo de relatos que tocan el corazón y que nos recuerdan la vida real tal como es, suscríbete ahora mismo. No te cuesta nada y nos ayudas a seguir trayendo estas historias que muchos vivimos, que otros callan y que a veces necesitamos escuchar para entender a quienes amamos. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje. Ahora sí, seguimos. La vida de María dio un giro el día en que Andrés, su hijo mayor, consiguió su primer empleo. Aquel día regresó a casa con las manos sudadas de nervios y el bolsillo con el primer pago que había ganado con su propio esfuerzo. Y ahí, justo ahí, entendió. Cada billete que tuvo entre los dedos le pesó como nunca antes. Porque por primera vez sintió el cansancio, la responsabilidad, la presión, todo aquello que su madre había cargado sola durante años. Fue entonces cuando abrió la puerta, entró, la miró, y el silencio se quebró. «Mamá», dijo con la voz que le temblaba desde el alma. «Perdón por no agradecerte antes». Ese instante, pequeño para el mundo, gigante para ella, cambiaría para siempre la historia de esa familia. El hijo mayor de María, Andrés, había crecido viendo a su madre entrar y salir sin descanso, pero jamás se había detenido a mirar con detalle lo que eso significaba. Para él, como para muchos jóvenes, la vida era una sucesión automática de cosas que simplemente estaban ahí. La comida caliente después de clases, los zapatos nuevos cuando los viejos ya no daban más, los cuadernos comprados aunque faltara para pagar la luz. Todo era parte de una rutina que nunca cuestionó. Pero cuando cumplió 18 años, tomó una decisión que cambiaría su percepción. Buscó trabajo. No porque quisiera independizarse, sino porque quería comprar un celular que le gustaba y sabía que su mamá no podía costear. En su cabeza, el plan era sencillo: trabajar un mes, reunir el dinero, comprarlo y ya. Ingenioso, práctico, sin mucho drama. El primer día de trabajo fue emocionante. El segundo, tolerable. Pero el tercero fue un golpe de realidad. 8 horas de pie, sonrisas obligadas, clientes impacientes, supervisores exigentes. Andrés empezó a sentir ese agotamiento que nunca había conocido. Y para la segunda semana, cuando el cansancio se le acumulaba en la espalda y en los párpados, comenzó a mirar a su madre con otros ojos. Ella llegaba a casa sin quejarse. Servía la comida sin mostrar debilidad. ¿Cómo podía hacerlo todos los días? ¿Cómo podía repetir esa rutina desde antes del amanecer hasta la noche, sin un solo día de descanso real? Esas preguntas lo recibían en silencio cuando llegaba rendido y veía a María aún despierta, doblando ropa o preparando el desayuno del día siguiente. Y entonces llegó el día del pago. Un sobre delgado, sencillo, con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, vio el monto. Era menos de lo que imaginaba, pero más duro de lo que esperaba. Aquel dinero tenía un peso diferente. Era el resultado de cada minuto cansado, de cada sonrisa forzada, de cada sí, claro que había tenido que tragarse. No fue felicidad lo que sintió, sino una mezcla intensa de orgullo y comprensión. Ese mismo instante, una verdad lo atravesó como una flecha. Si un mes de trabajo lo había agotado, ¿cómo hacía su mamá para sobrevivir años enteros así, multiplicado por 3 hijos? Se quedó quieto, mirando los billetes con una sensación que jamás había experimentado. Culpa. Una culpa suave, pero profunda. La certeza de que había vivido toda su vida sin agradecer nada.
Guardó el dinero en el bolsillo y se fue directo a casa. No caminó, corrió. Necesitaba verla. Necesitaba poner fin a ese silencio que llevaba años colgando entre ellos. Cuando entró y la vio de espaldas, haciendo lo que siempre hacía, cocinando mientras tarareaba bajito, sintió que el corazón se le encogía. No podía esperar un segundo más. La llamó. Mamá. María se volteó, extrañada por el tono. Y sin darle tiempo a decir nada, Andrés avanzó y la abrazó con tanta fuerza que ella por un momento se quedó sin aire. Lo que venía después cambiaría la historia de ambos para siempre. María quedó inmóvil, con la cuchara a medio camino entre la olla y el plato. Andrés no era un muchacho frío, pero jamás la abrazaba así, con urgencia, con un temblor en los brazos, como si necesitara aferrarse a algo que se le estaba escapando. Ella le acarició la espalda con cautela, sin entender, sin atreverse a preguntar aún. Pasaron unos segundos antes de que él pudiera hablar. Tenía el rostro hundido en el hombro de su madre, y aunque intentaba mantener la voz firme, el temblor lo traicionó. Mamá, susurró, soltando por fin el aire que llevaba retenido. Perdón. Fue una palabra pequeña, pero profunda, que cayó en el corazón de María como una piedra en un lago silencioso. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Perdón por qué? Si ella siempre había dicho que no esperaba nada, que con verlos bien tenía suficiente. ¿De qué podía estar pidiéndole perdón su hijo? Andrés se separó apenas unos centímetros, lo justo para mirarla a los ojos. Tenía las pupilas brillantes, el orgullo destrozado, y la culpa asomándose como un niño avergonzado detrás de una puerta. Perdón por no ver todo lo que has hecho por nosotros, dijo, con la voz quebrada. Perdón por no darte las gracias nunca. Perdón por pensar que todo, simplemente aparecía. María sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Las palabras la golpearon directo, sin aviso. Durante años había imaginado ese momento, no porque necesitara reconocimiento, sino porque era humano desearlo en silencio. A veces, cuando llegaba del trabajo y los veía reír sin darse cuenta de sus manos partidas, había soñado con que alguno se acercara y le dijera gracias, mamá. Pero nunca lo pidió. Jamás quiso cargar a sus hijos con esa obligación. Y ahora Andrés estaba ahí, llorando, reconociendo con una sola palabra todo lo que ella había escondido bajo su fuerza. Él continuó, como si cada frase fuera una piedra que necesitaba sacar del pecho. Hoy recibí mi primer sueldo, mamá. Y nunca había sentido algo tan difícil. Me dolía todo, estaba cansado, quería renunciar, confesó, secándose el rostro con la manga. Y entonces pensé en ti, en que tú has hecho esto, por años. Y nunca te quejas, nunca te detienes. María lo escuchaba en silencio. La garganta se le cerró un poco, pero no lloró. Su manera de sentir siempre fue distinta, por dentro, como un fuego suave. Hijo, susurró, apoyando una mano en su mejilla. Yo lo hago porque los amo. No tienes que pedirme perdón por eso. Andrés negó con la cabeza. Sí tengo. Porque nunca te lo dije. Nunca te llené el corazón como tú llenaste el mío desde que nací. Entonces, sin poder contenerse más, María lo abrazó tan fuerte como no lo hacía desde que él era niña. Ese abrazo fue una reparación. Un puente. Una verdad compartida por fin. Y mientras lo sostenía, entendió que ese momento, ese simple y profundo perdón, era el agradecimiento más grande que recibiría en su vida. Después del abrazo, Andrés se quedó en la cocina, todavía con los ojos húmedos, observando a su madre como si la estuviera viendo por primera vez. Cada arruga, cada mancha en la piel, cada gesto cansado, todo tenía ahora un significado distinto. No eran señales de vejez, eran cicatrices de lucha. María, intentando recuperar la normalidad, volvió a la estufa. Movía la cuchara con suavidad, pero Andrés notó que sus manos temblaban ligeramente. No sabía si era por la emoción o por el cansancio acumulado de tantos años, pero de repente tuvo una certeza. No podía seguir permitiendo que su madre llevara ese peso sola. La observó servir la cena con ese cuidado que solo tienen quienes aman más de lo que dicen. Y algo dentro de él se encendió. No era culpa, no era tristeza, era una promesa silenciosa que empezaba a formarse sin que él la pronunciara. Mientras comían, María intentó cambiar de tema, como si el momento emocional hubiese sido un pequeño desliz que debía corregirse. Habló del clima, de sus hermanos, de cosas triviales. Andrés la escuchaba, pero no estaba realmente ahí. Su mente seguía atrapada en la imagen de su madre caminando en la madrugada, sola,
mientras él dormía sin preocuparse por nada. Cuando terminaron, él se levantó sin que ella se lo pidiera y recogió los platos. María lo miró sorprendida. Era la primera vez que lo hacía sin quejarse o sin que fuera una obligación. Notó el gesto, pero no dijo nada. Le daba miedo romper la magia de ese nuevo Andrés que parecía estar floreciendo delante de ella. Más tarde, cuando los demás ya dormían, Andrés se sentó junto a ella en la sala. No habló de inmediato. María tampoco lo presionó. Eran dos almas que por años habían convivido sin decirse ciertas verdades, y ahora el silencio tenía otro color, otro peso. «Mamá», empezó él. «¿Alguna vez te has cansado de nosotros?» La pregunta cayó como un trueno en una noche calma. María abrió los ojos, casi ofendida. «¿Cómo puedes pensar eso?», dijo, llevándose una mano al pecho. «Ustedes son mi fuerza. Mi razón». Andrés tragó saliva. «Lo sé. Pero yo te vi hoy, mamá. Te vi de verdad. Y me dolió». Ella suspiró, bajando la mirada. «Hijo, la vida es dura. No voy a mentirte. Pero tenerlos a ustedes hace que todo valga la pena». Andrés sintió que el corazón le vibraba en el pecho. Esa frase, tan simple, tenía un peso que no entendió hasta ese día. «No quiero que lo hagas sola», dijo él, con determinación. «Yo quiero ayudarte. Quiero que descanses un poco. Quiero que tengas días para ti». María lo miró como si acabara de escuchar algo imposible. «No tienes que hacerlo. Eres joven, hijo». «Soy joven, sí», respondió él. «Pero no ciego». Y esa frase, tan honesta, tan inesperada, hizo que a María se le humedecieran los ojos. No lloró. Ella nunca lloraba. Pero Andrés vio el brillo, ese brillo que solo aparece cuando el alma es tocada con verdad. Esa noche, sin decirlo en voz alta, Andrés tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la familia, convertirse, poco a poco, en el apoyo que su madre nunca pidió, pero siempre mereció. Después del abrazo, Andrés se quedó en la cocina, todavía con los ojos húmedos, observando a su madre como si la estuviera viendo por primera vez. Cada arruga, cada mancha en la piel, cada gesto cansado, todo tenía ahora un significado distinto. No eran señales de vejez, eran cicatrices de lucha. María, intentando recuperar la normalidad, volvió a la estufa. Movía la cuchara con suavidad, pero Andrés notó que sus manos temblaban ligeramente. No sabía si era por la emoción o por el cansancio acumulado de tantos años, pero de repente tuvo una certeza: no podía seguir permitiendo que su madre llevara ese peso sola. La observó servir la cena con ese cuidado que solo tienen quienes aman más de lo que dicen. Y algo dentro de él se encendió. No era culpa, no era tristeza, era una promesa silenciosa que empezaba a formarse sin que él la pronunciara. Mientras comían, María intentó cambiar de tema, como si el momento emocional hubiese sido un pequeño desliz que debía corregirse. Habló del clima, de sus hermanos, de cosas triviales. Andrés la escuchaba, pero no estaba realmente ahí. Su mente seguía atrapada en la imagen de su madre caminando en la madrugada, sola, mientras él dormía sin preocuparse por nada. Cuando terminaron, él se levantó sin que ella se lo pidiera y recogió los platos. María lo miró sorprendida. Era la primera vez que lo hacía sin quejarse o sin que fuera una obligación. Notó el gesto, pero no dijo nada. Le daba miedo romper la magia de ese nuevo Andrés que parecía estar floreciendo delante de ella. Más tarde, cuando los demás ya dormían, Andrés se sentó junto a ella en la sala. No habló de inmediato. María tampoco lo presionó. Eran dos almas que por años habían convivido sin decirse ciertas verdades, y ahora el silencio tenía otro color, otro peso. «Mamá», empezó él. «¿Alguna vez te has cansado de nosotros?» La pregunta cayó como un trueno en una noche calma. María abrió los ojos, casi ofendida. «¿Cómo puedes pensar eso?», dijo, llevándose una mano al pecho. «Ustedes son mi fuerza. Mi razón». Andrés tragó saliva. «Lo sé. Pero yo te vi hoy, mamá. Te vi de verdad. Y me dolió». Ella suspiró, bajando la mirada. «Hijo, la vida es dura. No voy a mentirte. Pero tenerlos a ustedes hace que todo valga la pena». Andrés sintió que el corazón le vibraba en el pecho. Esa frase, tan simple, tenía un peso que no entendió hasta ese día. «No quiero que lo hagas sola», dijo él, con determinación. «Yo quiero ayudarte. Quiero que descanses un poco. Quiero que tengas días para ti». María lo miró como si acabara de escuchar algo imposible. «No tienes que hacerlo».
Eres joven, hijo. Soy joven, sí, respondió él. Pero no ciego. Y esa frase, tan honesta, tan inesperada, hizo que a María se le humedecieran los ojos. No lloró. Ella nunca lloraba. Pero Andrés vio el brillo, ese brillo que solo aparece cuando el alma es tocada con verdad. Esa noche, sin decirlo en voz alta, Andrés tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la familia, convertirse, poco a poco, en el apoyo que su madre nunca pidió, pero siempre mereció. A la mañana siguiente, María fue la primera en levantarse, como siempre. Pero cuando abrió la puerta de la cocina, algo llamó su atención. La mesa estaba limpia, la loza seca, acomodada, y el uniforme de Andrés no estaba tirado en el sofá, como de costumbre. Era un detalle pequeño, pero suficiente para que una duda se instalara en su mente. Mientras preparaba el café, escuchó pasos. Andrés salió de su habitación con el cabello revuelto, pero despierto antes de la hora habitual. La miró y esbozó una sonrisa que tenía algo de cansancio. Sí, pero también algo nuevo. Propósito. «Buenos días, mamá», dijo, con una calidez que a María le aflojó el pecho por dentro. «Buenos días, hijo. ¿Por qué tan temprano? Quería ayudarte un poco antes de irme al trabajo». María abrió la boca para decir que no hacía falta, que ella podía sola, como siempre. Pero cuando lo vio tomar la escoba sin esperar instrucciones, se quedó callada. Algo dentro de ella le dijo que no debía apagar ese impulso. Que quizá, por primera vez, debía permitirse ser cuidada un poco. El ruido despertó a los hermanos menores, quienes salieron al pasillo frotándose los ojos. Vieron a Andrés limpiando y se quedaron quietos, como si acabaran de presenciar algo imposible. Él los miró, lejos del típico ayuden. Simplemente dijo: «Hoy todos vamos a colaborar. Mamá hace demasiado y ni cuenta nos damos». La menor, de apenas 12 años, bajó la mirada, avergonzada. El del medio cruzó los brazos, confundido. Pero algo en el tono de Andrés los hizo reaccionar. No era un regaño. Era una invitación a abrir los ojos. María observaba en silencio, como si estuviera viendo una película extraña donde su hogar ya no funcionaba bajo la misma rutina. Una parte de ella quería llorar, pero no de tristeza. Era un llanto que llevaba años acumulándose, esperando una grieta para salir. «Mamá, siéntate», dijo Andrés de repente. «¿Qué? No, tengo que». «Mamá», repitió, con suavidad pero con firmeza. «Siéntate». María se quedó congelada un segundo. Era tan inusual que la trataran como alguien que también merecía pausa. Finalmente, obedeció. Se sentó en la silla de la esquina, donde siempre dejaba las bolsas del mercado. Allí permaneció mirando a sus hijos moverse por la cocina, organizándose torpemente, pero con intención. La casa, por primera vez en mucho tiempo, era un equipo. Mientras barrían, lavaban y acomodaban, Andrés hablaba. «Ustedes no saben lo que cuesta ganar dinero. Pero yo ya empecé a aprender. Y no quiero que mamá siga rompiéndose la espalda sola. Nosotros también vivimos aquí. Nosotros también comemos. Nosotros también usamos esta luz y esta agua. Así que vamos a poner de nuestra parte». Los hermanos asintieron, todavía tímidos, pero ya tocados por esa verdad que hasta ese momento había pasado desapercibida. La atmósfera comenzó a cambiar. De un hogar donde todo se daba por hecho, a uno donde cada gesto empezaba a ser reconocido. María los observaba, con el corazón lleno. No necesitaba palabras. Solo podía pensar en una frase que se repetía dentro de ella como un susurro. «No estoy sola. Mis hijos por fin despertaron». Ese día marcaría el inicio de un nuevo capítulo. No solo para Andrés, sino para toda la familia. Porque cuando un hijo abre los ojos, los demás aprenden a mirar. Cuando la casa quedó en silencio tras la partida de Andrés hacia su trabajo, María se quedó un momento detenida en la puerta, mirando cómo se alejaba. No era el mismo muchacho que había salido de allí 2 semanas antes. Sus pasos tenían otra firmeza, otra responsabilidad, como si algo dentro de él hubiera crecido de golpe. Entró nuevamente a la cocina y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada urgente que hacer. El piso estaba limpio, los platos lavados, la ropa separada en cestas listas para doblar. Se pasó la mano por el cabello y sintió algo extraño. Tiempo. Un pequeño espacio de calma que no reconocía, una pausa tan inusual que casi se sintió culpable. Se sentó en la mesa y miró sus manos. Callosas, ásperas, marcadas por el detergente. Aquellas manos habían sostenido más de lo que era justo.
Y aún así, nunca habían pedido tregua. Pero hoy su hijo mayor les había dado un respiro. Y ese gesto tenía un valor incalculable. María cerró los ojos un segundo. No estaba acostumbrada a detenerse. Cuando lo hizo, la emoción la golpeó como un vendaval. No era tristeza. Era una mezcla de alivio, orgullo y un cansancio que por primera vez en años se atrevía a sentirse. En ese instante, escuchó pasos suaves. La hija menor apareció en la puerta, todavía en pijama, con una expresión de duda. «Mamá, ¿te puedo ayudar a doblar la ropa?» María la miró, sorprendida. Normalmente tenía que repetir esa orden 3 o 4 veces. Pero esta vez no había órdenes. Era iniciativa. Era cambio. «Claro, mi amor», respondió con una sonrisa que salió casi sin querer. La niña se sentó a su lado. Mientras doblaban, la pequeña la observaba con esa mirada curiosa que solo tienen los hijos cuando empiezan a entender cosas que antes no veían. «Mamá, ¿tú siempre has trabajado tanto?», preguntó de pronto. María se quedó quieta unos segundos. Luego asintió. «Sí, hija, desde que ustedes eran chiquitos». La niña hizo un gesto pensativo. «Debe ser muy difícil». María soltó una pequeña risa, cansada pero sincera. «A veces sí. Pero por ustedes, todo vale la pena». La niña apoyó su cabeza en el brazo de su madre. «Yo también te quiero ayudar. No solo Andrés». Esa frase, simple y suave, hizo que el corazón de María se derritiera. No necesitaba regalos, ni celebraciones, ni discursos. Solo eso, que sus hijos vieran, que comprendieran. Más tarde, el hijo del medio también se unió, casi avergonzado, con una bolsa de basura en la mano. «Mamá, la saco yo», murmuró, sin mirarla directamente. «Gracias, hijo», respondió ella con una ternura que lo hizo sonrojar. La casa empezaba a funcionar con un nuevo ritmo, como si algo dentro de cada uno se hubiera alineado al mismo tiempo. Como si la conciencia que despertó en Andrés se hubiera contagiado en silencio a los demás. Y mientras los veía ayudar, torpes pero decididos, María sintió algo que hacía años no experimentaba. Valor. El valor de su esfuerzo, el valor de su historia, el valor de su existencia como madre. No porque se lo dijeran, sino porque comenzaban a demostrarlo. Ese día, comprendió que no había vivido en vano. Que cada madrugada, cada sacrificio, cada comida improvisada, había hecho raíces. Y esas raíces, por fin, estaban floreciendo. Esa tarde, mientras el sol se colaba por las ventanas y bañaba la sala con un brillo cálido, María se sentó en el sofá con una taza de café. No era algo extraordinario, pero para ella, ese momento tenía un sabor distinto. Era la primera vez en mucho tiempo que podía sentarse sin sentirse culpable, sin pensar en la siguiente tarea, sin cargar el peso de una casa entera sobre sus hombros. Desde el otro lado del pasillo, escuchó risas. Eran sus hijos menores, limpiando sus habitaciones mientras discutían quién era más desordenado. Esa discusión, que antes la habría agotado, hoy le provocó una sonrisa suave. Porque detrás de las palabras torpes, había intención. Había cambio. Había crecimiento. María se recostó un poco hacia atrás y dejó que el respaldo del sofá la abrazara. Cerró los ojos un instante, recordando todas las mañanas grises, los trayectos largos a pie, los momentos en que sintió que no podía más. Recordó también las veces en las que quiso llorar, pero se lo guardó para no preocuparlos. Las veces en las que preparó un plato de comida para ellos y se quedó con un poco menos para ella. Las veces en las que se acostó sin fuerzas, pero aún así se levantó horas después para seguir adelante. Y en ese recuento silencioso, algo dentro de ella se acomodó. Por primera vez, no se sintió invisible. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, la puerta sonó. Era Andrés, que regresaba antes de tiempo. Cuando entró, lo primero que hizo fue mirar la casa. El piso limpio, los platos en orden, sus hermanos ocupados, su madre sentada. Y algo dentro de él se llenó de un orgullo que casi lo dejó sin aire. «¿Cómo te fue, hijo?», preguntó María, enderezándose al verlo entrar. Andrés dejó su mochila en la mesa y se acercó. «Bien, mamá. Pero estaba pensando en ti todo el día». María arqueó una ceja, intrigada. «¿En mí?». «Sí», respondió él, sentándose a su lado. «Hoy, mientras trabajaba, me di cuenta de que a veces uno recibe un pago, pero hay cosas que no tienen precio. Y tú, mamá, eres una de esas cosas». María sintió un suave temblor en el pecho.
No estaba acostumbrada a escuchar palabras así. No necesitas decirme esas cosas, hijo. Sí necesito, corrigió Andrés, mirándola fijamente. Porque por mucho tiempo no te dije nada. Y ahora quiero que escuches lo que nunca dije. Se hizo un silencio. Un silencio lleno, inmenso, de esos que preparan el terreno para algo importante. Estoy orgulloso de ti, mamá, declaró Andrés con una firmeza que casi lo hacía parecer un adulto completo. No solo por lo que haces, sino por lo que eres. Nos diste todo sin pedir nada. Y ahora quiero devolverte aunque sea un poquito. María sintió que el mundo se detenía. Esas palabras eran las que siempre había anhelado, pero nunca se atrevió a pedir. Palabras que sanaban, que curaban, que hacían que todos los sacrificios cobraran sentido. Gracias, hijo, susurró, con la voz cargada de emoción. No sabes cuánto necesitaba oír eso. Andrés tomó sus manos, aquellas manos desgastadas por años de esfuerzo, y las sostuvo como si fueran un tesoro. No, mamá, corrigió él otra vez. Tú no necesitabas escucharlo. Yo necesitaba decirlo. Y en ese instante, María comprendió algo que transformaría su forma de verse a sí misma. Su valor no dependía de cuánto hacía, sino de cuánto había dado. Y ese amor había criado hijos capaces de despertar. Los días siguientes parecían traer una luz distinta a la casa. No que la vida se volviera fácil de repente, porque las facturas seguían llegando y el trabajo de María continuaba siendo duro, pero había un aire nuevo, como si cada rincón del hogar hubiera despertado de un largo sueño. Era una sensación que no se puede tocar, pero sí sentir: respeto, consideración, amor consciente. Una mañana, al regresar de su jornada, María encontró algo inesperado en la mesa, una pequeña libreta con su nombre escrito en la portada. Era la letra de Andrés. La abrió con curiosidad y descubrió que en las primeras páginas había una lista cuidadosamente organizada: gastos del mes, metas de ahorro y posibles formas de ayudarla a reducir carga. Todo escrito con una madurez que la sorprendió. ¿Qué es esto?, preguntó cuando él llegó del trabajo, con una mezcla de asombro y ternura. Un plan, respondió Andrés, encogiéndose de hombros. Quiero ayudarte a llevar las cuentas. Y también quiero ahorrar para algo importante. ¿Para qué?, preguntó ella, creyendo que se trataba de un antojo o algún aparato electrónico. Andrés tomó aire. Para que puedas dejar de trabajar en una de tus casas. No quiero que sigas corriendo de un lado a otro. Quiero que tengas un día libre. Un día solo para ti. María sintió que las piernas le temblaban. La idea de tener un día libre era tan lejana que casi no la entendía. Durante años, su vida había sido una rutina sin pausas: lunes, martes, miércoles, domingo, todo igual. El descanso era un lujo que nunca pudo permitirse. Lo miró con incredulidad. Andrés, eso toma dinero. Y mucho esfuerzo. Lo sé, respondió él con seguridad. Por eso lo vamos a hacer juntos. Juntos. Esa palabra cayó en el corazón de María como un abrazo silencioso. No recordaba la última vez que alguien había compartido una carga con ella de esa manera. A veces, cuando una persona está acostumbrada a luchar sola, se olvida de cómo se siente ser acompañada. Más tarde, mientras preparaban la cena, el hijo del medio entró con una foto en la mano. Era una imagen de cuando eran niños, los tres pequeños en fila, abrazados a las piernas de su madre. Los ojos de los niños eran de alegría pura, pero los de María, en la foto, tenían ese brillo cansado que solo ahora Andrés entendía por completo. «Mamá», dijo el hijo del medio, un poco tímido. «Estaba viendo la foto. Creo que nunca te dijimos que eras la mejor mamá del mundo». María rió, llevándose una mano a la boca. «Ay, muchacho, ustedes siempre han sido buenos conmigo». «No, mamá», intervino Andrés, serio pero dulce. «Hemos sido buenos hijos, sí, pero no siempre agradecidos». Los hermanos menores asintieron, como si esa verdad también los tocara ahora. En ese instante, María sintió un calor distinto recorrerle el pecho. No era dolor, no era cansancio, no era sacrificio. Era algo que no había sentido en años: retribución. La vida, finalmente, empezaba a devolverle un poquito de todo lo que había dado sin pedir nada. Mientras cenaban, Andrés levantó su vaso con jugo y dijo: «A ti, mamá. Porque si hoy somos lo que somos, es gracias a ti». María bajó la mirada, sonrojada. Nunca le gustaron las atenciones, pero ese momento se guardó en su alma como un tesoro irrepetible. El hogar,
que antes parecía sostenido solo por sus manos, ahora tenía 4 pares más dispuestos a ayudar. Y aunque aún quedaba camino por recorrer, María supo que la vida, después de tantos años, por fin estaba empezando a ponerse de su lado. A la mañana siguiente, un sábado que normalmente habría empezado con el sonido de bolsas, escobas y ropa acumulada, María despertó con un silencio extraño. No el silencio pesado de la soledad, sino uno suave, casi acogedor. Se levantó despacio, sintiendo en su cuerpo ese cansancio que ya era parte de ella, pero también una calma que casi no reconocía. Cuando abrió la puerta de su habitación, lo primero que vio fue a sus hijos menores en la sala, el del medio barriendo con torpeza, pero con voluntad, y la niña organizando los cojines del sofá como si fuera una pequeña anfitriona. María abrió los ojos, sorprendida. «¿Qué están haciendo tan temprano?», preguntó con una mezcla de risa y desconcierto. «Sábado de limpieza familiar», anunció la niña con orgullo, levantando la barbilla. «Es idea de Andrés», agregó el del medio, señalando la cocina. María se acercó y encontró a Andrés preparando café y calentando arepas. Se movía con una soltura que antes no tenía, como si hubiese asumido un rol que llevaba dormido dentro de él. «Buenos días, mamá», dijo él sin voltear, como si supiera que ella estaba allí solo por el cambio en el aire. «Buenos días, hijo. ¿Qué es todo esto?». Andrés se giró y le dedicó una sonrisa tranquila. «Tú siempre has limpiado sola. Hoy nosotros lo hacemos por ti. Y si quieres unirte, bien, pero solo si quieres». María sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a que la liberaran de responsabilidades. Por un momento, incluso sintió el impulso de tomar la escoba y retomar el control. Pero miró a sus hijos, a sus pequeños esforzándose, imitando lo que ella llevaba años enseñándoles sin palabras. Y algo dentro de ella cedió. «Está bien», susurró. «Pero déjenme al menos ayudar un poquito». «No, mamá», respondió Andrés, acercándole una taza de café. «Hoy tu única tarea es descansar». Aquella frase la golpeó con una ternura que la obligó a sentarse antes de que las piernas la traicionaran. Tomó el café y lo saboreó despacio, viendo a sus hijos trabajar en armonía, peleando y riendo, pero colaborando con genuino deseo. La casa, esa casa que tantas veces había limpiado con lágrimas escondidas, ahora estaba respirando diferente. Ya no dependía de una sola mujer agotada. Ahora era un hogar de verdad, uno donde todos comenzaban a cargar su parte. Mientras Andrés limpiaba la cocina, se acercó de nuevo a ella. «Mamá, estuve pensando en algo», dijo, acomodando la toalla al hombro. «Quiero que esta rutina sea cada semana. Un día en que tú no hagas nada. Un día para que tú seas mamá. No empleada. No la que carga todo. Solo mamá». María bajó la mirada, con el corazón ardiendo de emoción. «No sé si merezco tanto», murmuró. Andrés tomó su mano con firmeza. «Mamá, tú mereces más de lo que nosotros podemos darte. Pero estamos empezando. Te lo prometo». En ese momento, la niña se acercó con algo escondido detrás de la espalda. «Mamá, te hicimos un regalo». María arqueó una ceja. «¿Un regalo?». La niña sacó una tarjeta hecha a mano. De colores, con dibujos torcidos, pero con una frase escrita con todo el amor del mundo. «Gracias por todo, mamá. Perdón por no verlo antes». María no pudo evitarlo. Esta vez sí lloró. No de cansancio. No de tristeza. No de frustración. Lloró de alivio. Lloró de amor. Lloró porque, por primera vez en muchos años, no se sintió invisible. Esa mañana, mientras los abrazaba a los tres, comprendió algo que la llenó de una paz profunda. Sus hijos ya no estaban creciendo, estaban madurando. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, María quedó sola en la mesa, mirando la libreta donde Andrés había organizado cada gasto. La repasó lentamente, una y otra vez, como si cada número tuviera un significado oculto. No era solo un plan financiero, era una prueba silenciosa de que sus hijos finalmente estaban viendo todo lo que alguna vez pasó desapercibido. Apoyó los codos sobre la mesa y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que su mente imaginara una vida diferente. Un día libre, una tarde sin apuros, un sábado sin despertador. Era un pensamiento tan extraño que casi le provocaba risa. Pero también le despertaba un miedo profundo. ¿Quién era ella sin el cansancio que la había definido por tantos años? A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Andrés se acercó con una expresión seria. «Mamá,
Estuve pensando en lo que hablamos, dijo, rascándose la nuca. Y quiero proponerte algo más. Ella levantó la mirada, un poco preocupada. ¿Qué pasó? Quiero que hablemos con la señora Gloria, la dueña de una de las casas donde María limpiaba desde hacía años. Ella siempre te ha apreciado. Tal vez podamos organizar horarios diferentes para que no tengas que estar corriendo de un lado a otro. María abrió los ojos, sorprendida. Andrés, cambiar horarios no es tan fácil. No lo es, admitió él. Pero tampoco es imposible. Y si no funciona, buscaremos otra forma. No quiero que sigas viviendo para trabajar. Ese vivir para trabajar le cayó como un golpe suave pero certero. Era la frase exacta. Durante años, había vivido así, creyendo que no tenía alternativa. Más tarde, cuando llegaron a lo de la señora Gloria, a María le temblaban las manos. Andrés habló por ella al principio, explicando que su mamá necesitaba reducir un día o reorganizar horarios. María esperaba una reacción negativa, pero la señora Gloria la sorprendió completamente. María, tú has sido más puntual y responsable que cualquiera que haya contratado, dijo con una sonrisa cálida. Si necesitas un cambio, por supuesto que lo hablamos. Tú también mereces descansar. María sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a que alguien pensara en su bienestar. Siempre había sido ella quien se adaptaba, quien cedía, quien callaba. Al salir de la casa, Andrés la abrazó por detrás. ¿Viste? No era tan terrible. No, respondió ella, con la voz quebrada. Lo terrible era creer que no podía pedir nada para mí. Esa frase hizo que Andrés la abrazara aún más fuerte. Esa misma noche, los tres hermanos se reunieron en la sala. Tenían algo preparado. El menor se acercó con una caja envuelta torpemente en papel de regalo. «Es para ti», dijo, sintiéndose importante. María la abrió con cuidado. Dentro había una agenda nueva, con su nombre grabado en la portada. Pero lo que la hizo llorar no fue la agenda, sino lo que tenía adentro. En la primera página habían escrito, con la letra diferente de cada uno: «Este año empieza tu vida también. Y vamos a caminarla contigo». María se tapó la boca con la mano. No recordaba la última vez que había recibido un regalo, mucho menos uno que pensara en ella como persona y no como madre, limpiadora, sostén o sacrificada. Esa noche, mientras guardaba la agenda en su mesa de noche, entendió algo que nunca había permitido aceptar. El cansancio no era su identidad. Era solo una etapa. Y estaba llegando a su fin. A la mañana siguiente, María despertó antes de que sonara su alarma. Pero esta vez no lo hizo por obligación, sino por una sensación extraña en el pecho, una mezcla de calma y nervios. Miró la agenda nueva sobre la mesa de noche, brillante en la suave luz del amanecer. La tomó en sus manos y la abrió despacio, como quien teme romper un sueño. En la página siguiente había algo más que sus hijos habían dejado. «Este espacio es para que escribas lo que quieres para ti, no para nosotros». Esa frase la dejó inmóvil. Ella nunca escribía sobre lo que quería. Toda su vida había sido planear lo que los demás necesitaban: comida, ropa, horarios, tareas, cuentas. Nunca había pensado qué deseaba ella. ¿Qué quería María? ¿Qué sueños había dejado olvidados entre el jabón de los platos y los uniformes escolares? Se sentó en la cama con un bolígrafo en la mano. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Después de un largo minuto, escribió la primera línea: «Quiero descansar sin sentir culpa». Apenas lo vio escrito, las lágrimas comenzaron a caer. Era una frase simple, pero cargada de años de desgaste. Luego escribió otra: «Quiero recuperar mis domingos». Y otra: «Quiero volver a sentirme mujer, no solo cansancio». Terminó temblando, como si esas palabras hubieran abierto una puerta que llevaba años cerrada. Más tarde, mientras preparaba el desayuno, los tres hijos bajaron casi sincronizados. Pero esta vez, algo cambió. El hijo del medio tomó la sartén y empezó a freír los huevos sin que ella lo pidiera. El menor puso la mesa. Andrés le quitó la jarra de agua de las manos. «Siéntate, mamá», le dijo, como si fuera lo más natural del mundo. María se quedó petrificada. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque hoy te toca descansar a ti, no a nosotros», respondió Andrés, con esa firmeza tierna que estaba empezando a descubrir. A regañadientes, pero también con una sonrisa que no podía ocultar, se sentó. Ver a sus hijos moviéndose por la cocina sin pelear, sin que ella tuviera que repetir instrucciones, era una escena que jamás imaginó vivir.
Era como ver una cosecha brotar después de años sembrando en tierra seca. Cuando terminaron de desayunar, Andrés habló. Mamá, ya hablamos entre nosotros. Decidimos que cada uno va a encargarse de una tarea fija en la casa. No queremos que vuelvas a hacerlo todo tú. Ella abrió los ojos, sorprendida. Pero ustedes trabajan, estudian. Y tú trabajas el doble que nosotros, interrumpió el hijo del medio. Ya es hora de que nos hagamos cargo. El menor levantó la mano como si estuviera en clase. Y yo voy a lavar los platos todos los días, lo prometo. María rió por primera vez en semanas, una risa libre, sin cansancio. ¡Ay, Dios! ¿Qué les pasó? Que crecimos, mamá, dijo Andrés. Solo que tú no lo habías visto todavía. Esas palabras la tocaron más hondo de lo que esperaba. Porque era verdad. Siempre había visto a sus hijos como niños, como pequeñas vidas que necesitaban cuidado. Pero ahora se enfrentaba a una nueva realidad. Ya no eran los hijos que solo recibían. Eran jóvenes capaces de dar, de sostener, de retribuir. Esa tarde, María pasó frente al espejo del baño. Se detuvo y se observó con detenimiento. No como quien se mira para peinarse rápido, sino como quien intenta verse por dentro. Notó sus ojeras, sus manos marcadas por los años de trabajo, la forma cansada de sus hombros. Pero también vio algo que hacía mucho no veía: dignidad. Dignidad por haber sobrevivido. Por haber criado sola. Por haber amado sin descanso. Por haber llegado hasta ahí. Esa noche, mientras se acostaba, pensó en algo que jamás se había permitido creer. Tal vez aún quedaba vida para ella. Y tal vez, merecía disfrutarla. El domingo llegó más rápido de lo que María esperaba. Era su primer día libre en años. Años. La palabra le retumbaba en el pecho como un golpe suave pero firme, recordándole que estaba a punto de pisar un territorio desconocido: el descanso. Despertó temprano, por costumbre. Su cuerpo estaba programado para levantarse antes que el sol, para ponerse los zapatos y salir corriendo a la primera casa del día. Pero esa mañana, al abrir los ojos, no escuchó nada, ni un uniforme sin planchar esperándola, ni un almuerzo por preparar, ni una vajilla sucia que la acusara desde la cocina. No. Lo que escuchó fue algo que hacía mucho no escuchaba: silencio. Y aunque el silencio debería sentirse como paz, a ella le provocó una especie de vértigo. ¿Qué se supone que hacía? ¿Cómo se descansa cuando toda la vida ha sido trabajar? Se levantó despacio y fue a la cocina. Allí encontró una nota sobre la mesa, escrita con la misma letra apresurada de Andrés. Hoy no cocines. Hoy no hagas nada. Hoy es tuyo. Abajo, habían dibujado un pequeño corazón torcido entre los tres. María sonrió, apretando la nota entre sus dedos, como si guardara un pedazo de infancia. Se sentó en la mesa con una taza de café caliente. Por primera vez en décadas, bebió café sin mirar el reloj. Sin preocuparse por llegar tarde. Sin pensar en una lista interminable de tareas. Pero mientras bebía, una sombra de culpa comenzó a treparle por dentro. ¿Y si debería estar haciendo algo? ¿Y si estoy perdiendo tiempo? Era como luchar contra un reflejo. El hábito del sacrificio es tan pesado que, incluso cuando se suelta, deja la marca en la piel. Entonces tomó su nueva agenda y la abrió. Volvió a leer sus propias palabras. Quiero descansar sin sentir culpa. Las miró largo rato hasta que sintió el pecho descomprimirse, como si el simple hecho de leerlas le diera permiso. Respiró hondo. Ceremoniosamente, como quien rompe un hechizo antiguo, se puso unas sandalias cómodas y salió al parque cercano. El sol estaba tibio, los árboles susurraban con el viento, y el mundo parecía moverse sin prisa. Caminó despacio, observando todo como si fuera la primera vez. Los niños corriendo, las parejas conversando, la señora que regaba las plantas, los perros tirando de sus correas. María sintió algo extraño recorrerle el cuerpo. Era tan nuevo que tardó en reconocerlo: libertad. Se sentó en una banca, cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara la cara. Por un instante, sintió que el tiempo se había detenido solo para ella. «¿Mamá?», dijo una voz detrás. «¿Te gustó tu día libre?». Era Andrés, sonriendo, con una bolsa en la mano. Detrás venían sus hermanos, cargando un pequeño termo con jugo y una bolsa de pan dulce. «Vinimos a acompañarte un rato», dijo el menor, entusiasmado. María los miró a los tres, y una emoción cálida le llenó el pecho. Durante muchos años había soñado con verlos unidos. Hoy, por fin, lo estaban. No por necesidad, no por obligación, sino por amor.
Andrés se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Mamá, este es solo el comienzo. Te prometemos algo, nunca más vas a cargar sola. Ella cerró los ojos. Una lágrima, suave y digna, rodó por su mejilla. No era tristeza, no era nostalgia. Era alivio. Ese día no solo descansó. Ese día entendió algo profundo. Había criado hijos que no solo sabían recibir, sino también devolver. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida, con toda su dureza, también sabía ser hermosa. Los días siguientes al primer domingo libre de María pasaron con una suavidad inesperada. No porque el trabajo desapareciera o porque la vida se volviera fácil de repente, sino porque algo dentro de ella había cambiado. Había descubierto, casi sin querer, que el descanso no era un lujo, era una parte de la vida que siempre le habían negado, o que ella misma se negó por tantos años. Cada mañana, sus hijos insistían en ayudar. Andrés se encargaba de las cuentas y las compras más pesadas. El hijo del medio mantenía la casa en orden después de llegar del colegio. El menor, fiel a su palabra, lavaba los platos aunque a veces dejara un vaso mal enjuagado. Pero María no se quejaba. Era un avance, un símbolo, un gesto diario que la abrazaba incluso desde el cansancio. Una tarde, mientras guardaba la ropa, encontró un vestido que había olvidado que tenía. Era sencillo, de flores pequeñas, de esos que compró hace años en una oferta porque algún día lo usaría. Ese algún día nunca llegó, hasta ahora. Lo sostuvo frente a ella y se miró en el espejo. Por un instante, no supo quién era la mujer reflejada. ¿La madre que había cargado 3 mochilas emocionales y económicas? ¿La mujer que trabajaba desde antes del amanecer? ¿O aquella que, escondida en alguna esquina de su alma, aún tenía sueños? Se probó el vestido. El color le devolvió un brillo que había olvidado. Parecía otra persona, o quizás, parecía ella misma, antes de que el cansancio la moldeara como arcilla. Ese mismo día, mientras caminaba por la calle rumbo al mercado, sintió que varios ojos la miraban. No con juicio, no con lástima, con reconocimiento. Como quien dice, ahí va una mujer que ha vivido, que ha luchado, y que sigue de pie. Y por primera vez en tantos años, María bajó la mirada no por vergüenza, sino por no acostumbrarse todavía a sentirse visible. Cuando regresó a casa, Andrés la observó desde la puerta. «Mamá, te ves hermosa», dijo, con esa honestidad que solo nace desde el amor. Ella se rió, como si le hubieran contado un chiste imposible. «Ay, Andrés, por favor». «No, mamá. En serio», agregó él, acercándose y acomodándole un mechón detrás de la oreja. «¿Te ves? Feliz». La palabra feliz le tembló en los labios. No recordaba la última vez que alguien la asociaba con esa emoción. Ella siempre había sido la fuerte, la luchadora, la que resolvía, la que cargaba, la que sostenía. Pero feliz, eso era nuevo. Esa noche, mientras cenaban los 4, María tomó valor. Dejó los cubiertos sobre la mesa, respiró profundo y dijo: «Hijos, quiero decirles algo». Los 3 levantaron la mirada, expectantes. «Creo que estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Y eso es gracias a ustedes». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de respeto, de gratitud, de algo que los unía de una manera distinta. El hijo menor se levantó, rodeó la mesa y la abrazó por detrás. «Mamá, tú nos diste vida primero. Ahora nos toca darte vida a nosotros». El corazón de María se apretó con fuerza. Nunca imaginó escuchar algo tan grande, algo tan justo. Esa noche, mientras se acostaba, comprendió algo que nunca había querido admitir. No era tarde para empezar. No era tarde para sentirse mujer. No era tarde para sentirse viva. Y lo que venía, sería aún más profundo. Pasaron algunas semanas y la casa empezó a funcionar como un pequeño equipo. Cada uno con su rol, cada uno sumando, cada uno cuidando de María de una forma que antes parecía imposible. Ella ya había logrado reducir un día de trabajo, y aunque el ingreso era un poco menor, la tranquilidad que ganaba no tenía precio. Pero la vida, que siempre sabe cuándo remecer lo aprendido, decidió ponerlos a prueba. Una tarde, mientras María limpiaba una de las casas donde trabajaba, sintió un mareo breve. No era fuerte, pero la obligó a apoyarse en la encimera. Respiró profundo y esperó a que pasara. Se dijo que era cansancio, que todo estaba bien, que solo necesitaba agua. Pero por dentro sintió un pequeño temor que hacía mucho no visitaba su pecho. Al llegar a casa, Andrés notó algo en su mirada.
Mamá, ¿qué pasó? Preguntó con el ceño fruncido. Nada, hijo. Estoy bien, respondió ella, restándole importancia. Pero Andrés no se tragaba esa respuesta. Había aprendido a ver más allá. Ahora veía cuando ella ocultaba dolor debajo de una sonrisa. Mamá, insistió. ¿Tuviste mareos? Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo lo sabía? Andrés cruzó los brazos, con la misma firmeza que había aprendido de ella durante años. Yo también llego cansado, mamá, pero no me mareo. Eso no es normal. El hijo del medio se acercó. El menor dejó de jugar con el celular y levantó la mirada. De repente, los tres estaban mirándola como si ella fuera lo más frágil del mundo. Y esa sensación, aunque le chocaba, también la conmovía. Es solo cansancio, insistió ella, pero su voz no sonó tan segura. Cansancio es una cosa, respondió Andrés suavemente, pero tu cuerpo también necesita que lo escuches. Esa frase le cayó como un reflejo del pasado. ¿Cuántas veces ella misma decía lo mismo cuando ellos eran pequeños? Escucha tu cuerpo. Descansa. Cuídate. Pero para ella, nunca había aplicado sus propios consejos. Los tres hijos insistieron en llevarla al médico al día siguiente. María aceptó, no porque creyera que fuera grave, sino porque ya no quería pelear contra el amor que sus hijos le ofrecían. En el consultorio, mientras esperaba, María se sintió pequeña. No por debilidad, sino porque estaba acostumbrada a tener todas las respuestas, a resolverlo todo sola. Ahora tenía que dejar que otros la cuidaran, y eso era un aprendizaje completamente nuevo. El médico la examinó con calma. Después de varios minutos, sonrió y dijo: no es nada grave. Necesita descanso real, una buena alimentación, sobre todo, dejar de sobrecargar su cuerpo. Está agotada. Muy agotada. María soltó un suspiro que llevaba años guardado. No era una enfermedad grave. No era una amenaza. Era el empate entre su cuerpo y su historia. Se lo dije, mamá, susurró el hijo del medio en la sala de espera. Ya no tienes que demostrar nada. El menor se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su brazo. Ahora nos toca cuidarte a nosotros. María sintió un nudo en la garganta. Ya no podía negar la realidad. Había cargado tanto peso, durante tantos años, que su cuerpo estaba pidiendo tregua. Y por primera vez, ella estaba dispuesta a dársela. Esa misma noche, al llegar a casa, encontró la mesa puesta, la comida lista y la casa impecable. Andrés se acercó con una mirada decidida. Mamá, desde mañana vas a trabajar menos. Ya hablamos con la señora Gloria. Ella lo entiende. Y nosotros también vamos a aportar más. María abrió la boca para protestar, pero Andrés levantó una mano con suavidad. No es regaño, mamá. Es amor. Y ella, que había sobrevivido a todo gracias a su fuerza, entendió que ahora sobreviviría gracias a otra cosa. La de ellos. Lo que María no sabía, era que en los próximos días viviría un momento que sellaría, para siempre, el nuevo capítulo de su vida. Los días siguientes al susto del mareo fueron distintos. María se movía más despacio, no por debilidad, sino por decisión. Por primera vez, estaba escuchando a su cuerpo, a su mente, sobre todo, a sus hijos. Ellos, en silencio, habían organizado una rutina donde cada uno tomaba una responsabilidad fija. Era extraño para ella no tener que supervisarlo todo, no tener que correr detrás de cada detalle. Pero también era hermoso. Era como ver florecer algo que ella sembró sin saber si algún día daría fruto. Una tarde, cuando llegó de su jornada reducida, encontró la casa con un olor suave a comida recién hecha y risas bajitas que venían de la cocina. Caminó despacio, sintiendo un calor en el pecho que hacía mucho no sentía. Allí estaban los tres, Andrés picando verduras, el hijo del medio preparando arroz y el menor sirviendo los platos con cuidado. Ella se detuvo en la entrada sin que la vieran. Los observó como quien mira un cuadro perfecto. Ese era el hogar que siempre soñó, aunque nunca se lo hubiera permitido admitir. Un hogar donde ella no fuera solo el sostén, sino también parte del descanso, de los afectos, de la vida misma. Mamá, ¿qué haces ahí parada?, dijo Andrés al verla. Ven, siéntate. Ya casi terminamos. Ella caminó hacia la mesa con una sonrisa que le temblaba, como si no pudiera sostener tanta emoción junta. Cuando se sentó, el menor puso un plato frente a ella. Hoy cocinamos tu comida favorita, dijo orgulloso. María soltó una risa suave, incrédula. ¿Y desde cuándo saben ustedes cuál es mi comida favorita?
Los tres se miraron, cómplices. Desde siempre, mamá, respondió Andrés. Solo que, antes no lo habíamos visto. Esa frase la atravesó. Era la verdad. Sus hijos no habían sido malos, solo jóvenes, distraídos, ajenos al sacrificio que ella cargó en silencio. Pero ahora la veían. La veían de verdad. Comieron entre bromas, pequeñas anécdotas y planes. Planes que la incluían. Planes que la consideraban. Planes donde ella ya no era la base que lo sostiene todo, sino parte del círculo que se abraza. Cuando terminaron, Andrés pidió atención. Los tres hijos se pusieron de pie frente a ella. El corazón de María empezó a latir más rápido. Mamá, comenzó Andrés. Queremos decirte algo los tres. El del medio tomó aire. Gracias por no rendirte. El menor se acercó y la abrazó por la cintura. Gracias por darnos todo, incluso cuando no podías. Y Andrés, con la voz quebrada, agregó. Y perdón, mamá. Perdón por todos los años en los que no supimos verte. Por crecer sin entender. Por creer que tu fortaleza era infinita. No lo era. Y aún así, nunca nos fallaste. María sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no era dolor. Era un nudo viejo, endurecido por años de esfuerzo, al fin deshaciéndose. Se puso de pie y los abrazó a los tres, hundiendo su rostro entre sus hombros, dejando que las lágrimas corrieran sin esconderlas. Hijos, ustedes nunca me fallaron. Solo estaban creciendo. Y yo estaba sobreviviendo. Los tres la estrecharon con más fuerza. Ahora te toca vivir, mamá, susurró Andrés. Y te prometemos algo, nunca más vas a caminar sola. Ese abrazo fue un cierre. Un cierre a años de lucha silenciosa, de sacrificios invisibles, de noches sin dormir y días sin descanso. Pero también fue un comienzo. El comienzo de la vida que María nunca se había permitido soñar. Esa noche, cuando se acostó, abrió su agenda y escribió en la última página. Ya no estoy sola. Y por primera vez, soy feliz. La historia no terminó ahí. Porque las historias verdaderas no terminan con un punto final. Solo cambian de capítulo. Y el de María apenas estaba empezando.